aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dice otra versión de HH. Dice: por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios, del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Vamos a leer dos más. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Por lo que te aconsejo que avives la llama del don de Dios que te dio cuando puse las manos sobre ti. Hay algo importantísimo, mis amados hermanos. Pablo le habla a Timoteo que avivara el don de Dios que había en él. El don de Dios que había sido dado a Timoteo por la imposición de sus manos. El don que Dios le dio. El don no fue que se lo dio Pablo, sino que Dios utilizó a Pablo para entregarle los dones a Timoteo. Muy claramente dice: te recuerdo, te recomiendo, dice, que avives, te aconsejo que avives el don de Dios que hay en ti, que Dios depositó en ti por la imposición de mis manos. Habla esto a Timoteo. Esa, mis amados hermanos, es la clave precisa. La clave de todo es la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, en la vida de cada persona. Le estaba Pablo recomendando a Timoteo algo muy importante que Timoteo no podía olvidar. Timoteo era un hombre que estaba siendo instruido y preparado para ponerlo a comandar las iglesias en Efeso. Era un hombre importante dentro del pueblo de Cristo. Estaba instruido por un hombre sabio. Estaba instruido y capacitado y aconsejado por un hombre sabio, por Pablo. Mas sin embargo, habiéndolo Pablo instruido, capacitado, le recomienda, le aconseja a Timoteo que avivara el don de Dios que había en él. Había muchos impedimentos en Timoteo, había mucha timidez en Timoteo, había sido dado muchos dones a Timoteo, y por eso Pablo le recuerda a Timoteo que debe avivarlo, que debe permanecer el fuego del Espíritu Santo de Dios que estaba ya en él, que lo avivara. Le recomendaba que toda esa capacitación, que toda esa guianza que Pablo le había dado no servía de nada si no tenía al Espíritu Santo, si no tenía la presencia de Dios, si no tenía el fuego de Dios en él. Era necesario que Timoteo todos los días avivara el don de Dios que había en él, el Espíritu Santo, que le hacía que esos dones los pudiera poner en práctica sin ningún temor y sin ningún temblor. Yo había hablado algo importante, era el año pasado. Yo a veces no quisiera ni de hablar de lo pasado, pero hay que hablar de lo pasado. El año pasado fue un año que nos trajo muchas enseñanzas, y una de las enseñanzas que nos trajo, porque si alguno no aprendió, como yo lo venía diciendo en el último live que hice de Acción de Gracias, si tú no aprendiste el año pasado algo de Dios, no aprendiste a depender de Dios, definitivamente estás comenzando de cero nuevamente. Mi amado, algo que pudimos aprender el año pasado es a depender
de Dios, no a depender de nuestras capacidades, no a depender de nuestros estudios, no a depender de nuestras iglesias, no a depender de los concilios, nada de esto, porque el Señor echó abajo, derrumbó como un tsunami, como un terremoto, derrumbó todos nuestros propósitos, todos nuestros proyectos, todas nuestras metas, todo lo que nosotros en la humanidad planeamos para el año. El Señor vino en el mes de marzo, en el tercer mes, y tumbó todo argumento del hombre para poner los argumentos de él. Entonces, hemos aprendido este año pasado a depender de Dios solamente. Entonces, comenzamos una nueva etapa que no la podemos hacer y no podemos entrar a planificar, a planear cosas y a tener muchos argumentos de hombres, sino que tenemos que aprender que desde el principio debemos depender del Dios que nos llamó, de ese don que depositó muchos dones, de ese Dios que depositó un ministerio en nosotros. Debemos aprender a dirigirnos por Él. Si no hemos aprendido, mi amado, volveremos a pasar de la misma manera y de la misma forma. No podemos estar tropezando una y otra y una y otra y otra y otra vez con la misma piedra. Algo debemos de sacar, de haber sacado de todo este año que pasó, y reconocer que nosotros necesitamos estar avivados, que necesitamos la dirección del Espíritu de Dios. Timoteo era un hombre preparado e instruido, que no le hacía falta quizás nada, pero Pablo aún le recomendaba que avivara el don. ¿Y cómo avivar el don de Dios? Porque la gente dice que queremos avivamiento, queremos un movimiento extraordinario, queremos un movimiento sobrenatural, y ese movimiento no puede llegar a tu vida, no puede llegar a tu iglesia, no puede llegar a tu ministerio si tú no avivas el Espíritu Santo, no aviva lo que hay en ti. ¿Y cómo avivamos el don? Buscando su presencia, buscando nuevamente, yendo al altar, subiendo al monte, buscando la presencia del Espíritu Santo. Si no hay eso, vamos a incurrir o a caer en la misma condición que teníamos antes. Hay gente todavía que no ha aprendido, hay gente todavía planificando y haciendo sus propios planes, decretando cosas que Dios no ha decretado sobre ustedes. Amados, tenemos que aprender de esto que nos ha sucedido, a depender solamente de Dios, a depender, a poner en las manos de Dios nuestra vida, a depender de Dios, a depender de no del ministerio, sino que el ministerio que nos ha puesto Dios, que nos ha regalado Dios, el don que nos ha regalado Dios, ponerlo para que el Señor sea el que se glorifique y el que nos dirija. Eso es lo que debemos hacer. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Déjese de estar haciendo planes a la loca, a la deriva. Déjese dirigir por Dios. Dios, a veces nosotros entramos, porque a mí me ha pasado que hay momentos en que uno se siente como a la deriva, como que no está haciendo nada, como que qué va a pasar, como que estamos en un momento incierto, pero no estamos en un momento incierto, estamos solamente esperando la voluntad de Dios, estamos esperando que Dios sea el que nos dirija para nosotros poder lanzarnos y encaminarnos hacia ese propósito. Yo escucho desde antes de que se acabara el 2020, escucho a muchas personas decretando, haciendo, deshaciendo, como muchos dijeron, no, este año va a ser esto, este año va a ser lo otro, y fue todo lo contrario. Mi hermano, déjese de estar hablando por hablar, de estar moviéndose por las emociones. Lógico, nosotros como profetas de Dios tenemos que hablar lo que Dios nos manda a hablar, y en este momento yo estoy hablando como la profeta de Dios, como la que te dice, deja que Dios te dirija, deja que Dios te lleve de avance, deja que Dios te lleve de victoria.
Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos dejamos dirigir por él, el Señor no nos va a llevar por un camino incierto. Él siempre nos va a llevar por un camino que nos va a dirigir derecho al propósito de Dios. Entonces, cuando nos dejamos de dirigir, y habrá mucha gente que te va a querer decir es que tú estás desenfocada, es que tú estás desenfocado, porque no estás alineado a lo de ellos, porque no estás alineado a lo de los hombres. Pero nosotros debemos estar alineados a lo de Dios. Cuando tú estás alineado a lo de Dios, el Señor te endereza, el Señor te lleva por el camino correcto. Él no te deja caer, Él no te deja que te resbales. En ningún momento Dios te va a llevar de la mano hasta que llegues a tu final, hasta que llegues al propósito de Dios. Así que no te dejes intimidar por el enemigo, ni te dejes intimidar por la gente. Para mucha gente tú vas a estar desenfocado o desenfocada, pero el enfoque tuyo no está dirigido a los hombres. El enfoque tuyo tiene que estar dirigido a lo sobrenatural. Tiene que estar dirigido al propósito que Dios te da. Tú no puedes andar en el propósito de otro, ni en el camino de otro. Tú no puedes estar queriendo alcanzar cosas que no son para ti. Tú tienes que empezar a alcanzar las metas que Dios ha propuesto contigo. Es que a veces hay personas y ministerios que quieren que uno camine al propósito que Dios tiene con ellos. Y resulta que Dios tiene otro propósito con nosotros. No es igual al propósito. El propósito que Dios tiene, conmigo, no es el mismo que tiene contigo. Entonces, cada uno tiene que avanzar según el propósito de Dios en la vida de ellos. Así que, mis amados, dejémonos de tanto, no sé si decirlo, porque de pronto en otros países esa palabra es mala, pero dice tanto alboroto, tanta cosa, dejarnos guiar por las emociones, por todo esto, no. Avancemos con prudencia. Avancemos quizás lento, pero con un paso firme que no nos lleve a resbalarnos ni a salirnos del camino. Porque hay muchas personas que no están satisfechas con lo que hacen, porque han luchado y han luchado y han luchado por algo que Dios no te lo ha mandado a hacer, y por supuesto te va a costar mucho trabajo alcanzar. Cuando Dios tiene un propósito contigo, te encamina en él y te ayuda a avanzar, te ayuda a sostenerte en él. Por eso Pablo le dice a Timoteo, el Señor te ha dado muchos dones. Dios te ha dado todos los dones. Dios te ha dado el ministerio, o sea, Dios te ha dado una iglesia a pastorear. Dios te ha dado algo en tus manos para administrar. Pero, dice, yo te aconsejo de que busques a Dios. Yo te aconsejo que avives el don de Dios. El don de Dios, el Espíritu Santo, que lo avives. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te va a encaminar, es el que te va a guiar. El Espíritu Santo es el que te va a aconsejar. El Espíritu Santo es el que te va a hablar. Es el que te va a hablar, porque muchas veces ponemos más oído a lo que dice el vecino, a lo que dice el hermanito, a lo que dice fulanito, a lo que dice perencejito, y olvidamos que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos habla para dirigirnos hacia el propósito verdadero de nosotros, el propósito de Dios con nosotros. Y resulta de que empieza fulanito, perencejito, el hermanito, no sé quiéncito, a hablar a nuestro oído y prestamos atención, y resulta que nos salimos del propósito de Dios. Aprender a escuchar al Espíritu Santo. No puede haber avivamiento, no podemos estar avivados si no hay presencia de Dios en nuestra vida, si no hay presencia del Espíritu de Dios, que es el que nos va a ayudar, nos va a guiar. El avivamiento está en nosotros y nosotros lo hacemos manifiesto.
El avivamiento está dentro de nosotros. El avivamiento se llama presencia del Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios no puede haber avivamiento. Si tú quieres ser guiado en este nuevo año, tienes que buscar la presencia de Dios desde ya, para que Él te encamine. No empieces a hacer metas, a hacer propósitos, a hacer cosas a la loca, a idearte cosas a la loca, porque no lo vas a lograr. Te va a costar mucho trabajo. Entonces espera mejor en el Señor, espera mejor en Dios, que Él te encamine, que Él te ayude. Empieza a buscar la presencia de Dios en ayuno, en oración, en vigilia. Ayuda, dile: Señor, es tiempo de que la iglesia recapacite, de que la iglesia aprenda, haya aprendido de lo que nos pasó allá atrás, de lo que nos pasó en el 2020. Oh Dios, estábamos llenos de propósitos, de metas, de infinidad de cosas que el Señor no permitió que lo hiciéramos. Porque vamos en una desbocada tremenda. El mundo va tan ligero, tan rápido, tan desbocado como un caballo que se desboca, que no ve camino, que no ve cerca, que no ve obstáculos. El pueblo va así, no dejándose dirigir por Dios. Y viene el Espíritu Santo y págate, te pone el freno, para que tú pares, para que tú recapacites, para que tú pienses qué es lo que tú estás haciendo. Te dice el Señor: ¿qué es lo que haces, iglesia? ¿Estás caminando bajo mi propósito o bajo tu propósito? ¿Estás caminando bajo mis preceptos o bajo los tuyos? Este año tenemos que dejar al Espíritu de Dios que haga en nosotros, que avive el don en nosotros, que nos avive. Y si tú estás lleno de la presencia de Dios, tú vas a poder guiar la Grey, tú vas a poder guiar a los hermanos, tú vas a poder aconsejar, tú vas a poder hablar de Dios. Va a llegar, va a venir un avivamiento poderoso a la tierra, pero tú tienes que levantarte con poder, tú tienes que levantarte con gloria y decir: Padre, aquí estoy, yo te entrego mi vida, aquí estoy con mis brazos levantados, buscando tu presencia, buscando tu guianza, buscando, Señor amado, que tú derrames sobre mi vida la unción de Dios. Oh Padre, te pido, Señor, que me ayudes a avanzar, que tú pongas las metas, que tú pongas el propósito, que tú pongas mis sueños, Señor. Pon los sueños, lo que tú desees delante del Señor, para que el Señor te diga cómo alcanzarlo. Deja de hacer las cosas por tus fuerzas, deja de hacer las cosas por tus capacidades. Timoteo estaba capacitado, no lo había enseñado nada más y nada menos que el apóstol Pablo, que era el maestro de los maestros, el hombre ilustrado en letras, en leyes. Este hombre no le hacía falta nada, tenía el mejor decano de cualquier universidad. Pero él mismo le dice: no importa lo que yo te he enseñado, no importa lo que yo te he enseñado, aviva el don de Dios que hay en ti, aviva lo que tienes dentro, busca la presencia del Espíritu de Dios, búscalo para que esos dones, ese ministerio se haga manifiesto, haga un boom, explote hacia los demás. Explote tu ministerio, explote ese don que hay en ti, sin ningún miedo, sin ningún temor. Timoteo estaba lleno de temores, tenía la juventud de por medio, tenía lleno de temores, de intimidaciones, y el Señor le dijo, y Pablo le dijo: mira, aviva eso que hay en ti. Hay muchas cosas en ti, hay ministerio poderoso en ti. ¿Qué estás haciendo para levantarlo? ¿Qué estás haciendo? Tienes que moverte. La fe sin obras es muerta, mi amado. La fe sin obra es muerta. Oh sí, Dios me ha dado muchas cosas, pero para que tú lo pongas en práctica y empieces a trabajar en lo que Dios te dio, tienes que avivar el don. Y la única manera de avivarlo es buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es la única manera.
Entonces, mis amados, les invito este año, este nuevo comienzo, a poner todas tus metas, proyectos, tu vida misma, tu ministerio en manos de Dios, para que Dios sea el que te dirija. No hables por hablar, no proclames por proclamar, hazlo dirigido por Dios. Tenemos que aprender. Este año el que no aprendió, wow, retrocede. Pero el que aprendió, va de avance en avance. Aprendamos a depender de Dios. Aprender de que nuestros propósitos, nuestras metas no sirven de nada si no están dirigidas por el Espíritu de Dios. Así que, mis amados, les amo en el amor del